Antes de empezar, déjenme los contextualizo. Esta entrevista fue grabada en abril del 2024 en mi visita a México. Lamentablemente, los cuartos de la universidad tenían mucho eco, así que tuve que regenerar todo el audio con inteligencia artificial. Sin embargo, los insights de los invitados siguen siendo sumamente relevantes, así que espero que disfruten mucho este episodio. Bienvenidos a todos a un video más de Machine Learning en español. El día de hoy vamos a incorporarnos al hermoso mundo de la medicina y para eso tengo a dos grandes invitados, el doctor Eloy y el ingeniero Rodolfo Juárez. Muchas gracias por venir al podcast y gracias por invitarme aquí a la Universidad San Ángel en Puebla. Pues mira, en primer lugar, Julio, quiero agradecerte a ti y a todos los que nos ven por tu canal, porque es una oportunidad invaluable a mi juicio, para poder compartir contigo y con tu público sobre lo que estamos haciendo aquí en esta universidad de Puebla. Puebla de Los Ángeles. Rodolfo. Realmente es un gusto poder estar aquí. Realmente, ¿qué queremos hacer? Como universidad tenemos el pilar y el fundamento de compartir conocimiento. Realmente esa es la misión de cualquier universidad realmente. Y el hecho de poder estar aquí, poder llegar a más público y poder llevar lo que se llega a realizar internamente hacia afuera, yo creo que es una oportunidad excelente. Así que muchas gracias. No, pues el placer es mío. ¿Por qué no empezamos antes? Vamos a hablar de su recorrido profesional de ambos, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es un ingeniero biónico? ¿Qué es lo que hace un ingeniero biónico? Es una pregunta que realizan mucho, porque es una de las preguntas que más he escuchado. Para eso me gustaría empezar dando lo que yo considero mi definición de lo que es biónica. Y la biónica es la rama de la ciencia que se va a inspirar en la biología para dar una solución a un problema moderno. Eso es la biónica, ¿va? Muchos dicen, la biónica son prótesis, ¿no? Es lo más que más suena. No, que la biónica son órganos impresos en 3D. Tiene todo el mismo fundamento. Vamos a entender la biología. Entonces, ¿qué hace un ingeniero biónico? Se dedica a entender qué hay en el mundo real, qué hay biológicamente, cómo la naturaleza ha dado solución a tantas cosas y llevarlo a la realidad. Que si es con tecnología, que si es con un software, que si es con un aparato, incluso que si es con una impresión en 3D que es puro mecánica, también funciona. Eso es un ingeniero biónico. Oye, ¿tú cómo decides volverte a estudiar ingeniería biónica? Ok, pues bueno, de toda mi vida me ha encantado la medicina. Termina aquí, ¿no? Me ha encantado la medicina siempre. Todavía estoy pensando incluso en estudiarla. Y siempre me encantó la parte de las matemáticas. Las matemáticas, la robótica. Yo veía concursos de robots y decía como, esto está increíble, ¿no? Y estaba pensando entre estudiar medicina o mecatrónica, ¿no? Uno diría no tenía nada que ver. Y buscando mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional, veo que justamente en esa escuela tienen ingeniería biónica. Y abro el mapa curricular y veo que llevan anatomía, fisiología y llevan robótica, biorobótica. Y digo, de aquí soy. Te cambiaste, ibas a estudiar mecánica, ¿no? Iba a estudiar mecatrónica. Mecatrónica y te cambias a biónica después. Sí, mejor biónica y aparte las dos son las licenciaturas más pedidas del Politécnico, así que ¿Esto hace cuánto fue más o menos? 8 años ya siempre. ¿Años terminas de estudiar y vienes directo acá a la universidad? Yo soy de Puebla. Yo soy de Puebla, entonces la pandemia me hizo regresar acá. ¿Y desde entonces trabajas en la universidad? Es correcto. Yo afortunadamente cuando comenzamos actualmente, en este momento estamos en el centro de simulación de la universidad. Cuando empieza este proyecto, el rector me invita, nos comenta que pues están teniendo este tema de los simuladores, que tienen mucho equipo, pero pues tarde o temprano va a haber un momento en que se requiera dar mantenimiento, dar equipos, capacitar a la gente. Y ahí es donde yo termino acá. Perfecto, ¿y cómo te has sentido? Porque como ya nos explicaste, tu carrera tiene mucho que ver también con la medicina y hasta cierto punto una colaboración es necesaria, pero hoy por hoy creo que puedes decir que estás más dentro del mundo de la medicina de lo que normalmente, de lo que estabas esperando, ¿no? Con alumnos de medicina, médicos, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo ha sido la incorporación al mundo de la medicina? De hecho, te voy a decir una cosa. Incluso por licenciatura terminé trabajando con muchos médicos. Tenía un docente, el doctor Gonzalo, que siempre lo tengo en una alta estima, que nos decía, mi interés principal es que ustedes sepan convivir, ustedes, futuros ingenieros, sepan convivir con médicos. Ese es el interés.
Y pues tiene toda la razón. Ahora convivo con ellos y los escucho cuando hablan y hablan de que patologías, de que y lo entiendo, ¿no? Cuando ellos requieren que, es que estoy haciendo una práctica, pero me falta tal, un estimulador que tenga tal tipo de onda, es de, yo puedo diseñar el equipo que están solicitando y entiendo para qué se llega a realizar. Entonces, realmente ha sido una experiencia bastante grata. Importantísimo la colaboración y que sea armónica, ¿no? Ya hablaremos más a detalle adelante de cómo se puede llevar a cabo esta colaboración. Supongo que el doctor Eloy también ha sido gran parte de esta integración que ha habido aquí. Tienes un recorrido impresionante, director y supervisor de varios institutos y universidades. Y detrás de cámara me contabas que también estudiaste arquitectura. ¿Qué te llevó a estudiar algo tan diferente a la medicina después? Es importante. Yo soy el doctor Hugo Meléndez Aguilar. Ahora, desde el mes de agosto, director de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de San Ángel, en Puebla, eh, en donde regreso después de un break en el que me fui invitado por el gobernador Miguel Barbosa a crear una universidad, la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. A la mitad del camino me regresé como director, pero ya había sido el director aquí cuando se creó. Esta, esta licenciatura de medicina se crea hace 4 años y casi 5 años, 4 o 8 meses, y yo fui el primer director, hubo otros, regreso en agosto y estoy muy contento. Quiero decirte que en mis 73 años de edad he pasado por una gran variedad de posiciones, increíbles posiciones, todas enriquecedoras, todas. Así como dice Rodolfo, cuando le encuentras gusto a lo que estás haciendo, sentido a lo que tú crees que puede ser positivo, que aportes valor a la sociedad, entonces te enfrentas a que eres médico, sí, y empiezas con unos buenos tutores. La clave son los maestros, como decía Rodolfo hace un momento, que te enseñan la investigación científica. Y entonces mi primera derivación, una vez siendo médico, nunca fue ser cardiólogo, pediatra y la ciencia. Entonces me fui al Politécnico, igual al Instituto Politécnico Nacional, a estudiar la maestría en ciencias fisiológicas. Mi pasión hasta hoy es el funcionamiento del cuerpo, es el funcionamiento de las membranas, las moléculas que son receptores. Eso lo sigo conservando. Aunque mi trabajo de tesis de la maestría fue asociado a problemas del corazón, y desde el punto de vista de la investigación pura. Pero posteriormente de ser ya profesor investigador, con un hermano mío que recién falleció, decidimos estudiar arquitectura. Yo era la mañana profesor de la carrera de medicina, de fisiología siempre, y a las 4 de la tarde me iba a CEU a estudiar arquitectura como cualquier hijo de los hicimos el examen de admisión, nos aceptaron en la UAP, y entonces estaba profesor de la tarde, estudiante de arquitectura en la tarde, profesor en la mañana. Terminamos con mención honorífica, mi hermano se dedicó a ser arquitecto, pero en eso cambió mi vida porque con un posgrado y con otra visión de la vida, con muchas matemáticas en mi cabeza, entonces me invitaron a competir para ser director de la Facultad de Medicina de la UOP. Y resulta ser que, pues entonces de ser profesor puro, me convierto en político administrador. Y rápidamente en 2 palabras. Después de ahí, 4 años, me fui a director general de posgrado de una macro universidad como la UAP, que tiene más de 100,000 alumnos, en la que dirigí el posgrado. Después, las licenciaturas todas, crear mapas de estudio, programas de trabajo. Después de ahí, me fui a director de regionalización de la UAP, a hacer campus por todos lados de la UAP. Bueno, ya voy a decir, después fui secretario administrativo de la macro universidad de las más grandes del país, responsable de protección, seguridad, laborales, administración. Y posteriormente te voy a decir que me marcó mucho en mi vida, que terminé mi vida en la universidad siempre dando clase de fisiología en medicina, pero me invitaron a ser director del complejo cultural universitario. Y no sé, yo los invito a los que no son de Puebla a que vengan, ojalá la próxima vez nos veamos ahí en ese ambiente tan hermoso que es el complejo.
y fui el director, el primer director, donde me acerqué a la cultura, a las artes, a todas las formas de expresión artística. Entonces ya, ahora me cambié de switch a artista. Y posteriormente de eso ya me cubierto de ahí, me voy a la Universidad de las Américas a ser director el primer, el fundador junto con el doctor Alfredo Memije del programa de medicina allá. Me voy a la Universidad de Anáhuac a trabajar también por medicina, Universidad del Valle de México, y bueno, ¿para qué te hago cuento? Ahí a la Universidad de la Salud, a crear una universidad desde cero, y ahora si tú la visitas es una maravilla. Entonces, esa ha sido mi vida. Aquí, importante en la Universidad de San Ángel, desde que concebimos este programa, creamos una condición de que el estudiante debe adquirir unas competencias con un perfil para ser médico. Pero como esta es una universidad privada, la mentalidad que deben tener todos ellos son hacia la competitividad. Ellos deben ser sus propios empresarios y deben de estar en la tecnología de punta, porque así es el mundo de la medicina. Y entonces, desde entonces estaba pensándose, y ya no me tocó porque me salí, pero cuando Rodolfo llegó, se consolidó por parte del rector, Enrique Crispín Campos, nuestro amigo. Resulta ser que empezó a comprar simuladores para todos los aspectos funcionales del cuerpo. Y ahora, te digo con mucho orgullo, esta va a ser la primera y única escuela de medicina del país que tiene una columna vertebral que va del primero al octavo semestre escolarizado con simulación, con prácticas de simulación, escenarios de simulación, todo lo que tiene. Si yo doy oftalmología, aquí hay un simulador que simula la, la, la exploración del ojo. Si doy gastro, pues aquí hay simulador que está con todo lo abdominal, los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares, todo eso lo hacen los simuladores. Y por eso, en caso de lo que platicaba contigo ayer, pues a mí me interesa muchísimo lo que es el desarrollo posterior. Estos son dispositivos que si bien para muchos son modernísimos, no. Ya se quedaron atrás porque ahora está en boga la inteligencia artificial. Ayer que platicábamos de esto, en el año de 1992, siendo yo director de medicina de la UAP, vinieron de la UNAM acá a dar un curso diplomado de inteligencia artificial. Imagínate, con las computadoras que no tenían ni siquiera sistema operativo, hacer la programación en Turbo Pascal y hacer redes neuronales. 92 del siglo pasado. Casi más de 30 años. Sí, y ahora eso es tan amigable, tan cercano, tan hermoso, que todos en este país y en el mundo, todos deben acercarse a esto de ser. Eso es lo que yo puedo decirte como introducción. Pues muchísimas gracias por esa introducción. También vimos lo fascinante que ha sido su recorrido y ha ganado creo, muchas experiencias en diferentes ramas, como ya nos dijo, la cultura, política, incluso pues arquitecto y medicina. ¿Cómo le ha ayudado esas ramas, esas diferentes disciplinas, cómo se complementan a entender, por ejemplo, la medicina? Es decir, por ejemplo, el papel que le ha tomado la arquitectura y la cultura para desarrollarse mejor como médico en la medicina. Así es. Esa es una pregunta fundamental para un joven. ¿Qué es lo que te impacta en la actividad que estás desarrollando? Todo, todo. Cuando yo fui estudiante de la carrera de medicina, me gustó el ajedrez. Tengo un primo que todavía vive y que es mi amigo Alejandro Meléndez, que era un ajedrecista. Estábamos con segundo de carrera y él era un cañón, ¿eh? Y me agarraba de su cuarquito porque me ganaba y me ganaba y me ganaba. No, 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 no. Pero llegó el momento, la primera vez después de como unas 100 partidas que le gané, no se le explicó él, como yo el máster, y ya no me volvió a ganar. Entonces, esa actividad tan primera que era, bueno, yo compré libros, tenía una biblioteca grandísima de libros de ajedrez, pero nada más decir yo esta actividad que la tomé, ¿cómo me sirve en el futuro? La medicina es una ciencia de razonamiento lógico. Si tú
tienes un paciente con un conjunto de signos y síntomas. Y entonces haces tú la abstracción que hacíamos cuando peón 4 de rey, peón 4 de rey, caballo 3 alfiles, así igualito lo haces en la vida. Pues si yo pongo esto, esto va a pasar. Si le quito esto, esto va a pasar. Y entonces, lo que es todo ese proceso lógico de llegar a un diagnóstico clínico, desde ahí. Ahora te digo, tan hermoso que es que tú te contraten como médico, porque me he desarrollado, aunque estuve en la arquitectura un tiempo, a mis hermanos dejé la cuestión del despacho de arquitectos, y, pero conozco el proceso de construcción. Y entonces llegas, por ejemplo, como administrador de la universidad, la idea del rector de construir un espacio enorme que era el complejo cultural universitario. Y entonces me pregunta, mira, le digo, ese es el proceso de obra, y te va a hacer esto, y yo administraba los meses. Pues mira, va a llegar para acá, hacemos un plan, hacemos un dandy enorme. Esa planeación que aprendí de arquitectura, que vas desde el cimiento hasta el último de los acabados. Igual, nada más cambian los elementos, pero finalmente esa es una planeación. Cuando estaba en el complejo cultural, digo, bueno, ya sabía administración. Algo que sí es cierto, mira, yo voy a decir algo que es mi experiencia. Cuando tú estás estudiando una carrera, cualquiera que esté, nunca sabes a dónde vas a estar, jamás. Se abre un abanico inmenso y hay situaciones en las cuales tú dices, híjole, esto no lo sé. Pero tú vas a poder, sí, pero esto no lo sé. No puedes improvisar. En ese momento, seas joven o seas viejo, prepárate, acude a otra universidad, haz cursos para que lo que hagas lo hagas bien. Y entonces cuando me dijeron, tú eres el secretario administrativo de la UAP, ajá, ya sí soy médico, arquitecto y todo, pero no soy administrador. Entonces en Tecnológico en Monterrey hay licenciatura abierta y me metí en la licenciatura. Y entonces ya estaba trabajando, pues. Cuando estaba en el complejo cultural, vas a ser el director. Sí, me gusta el arte, por supuesto, la danza y todo. Pero administrar un espacio como el Auditorio Nacional, o sea, se quiere conocer. En la Ibero, yo fui alumno de la Ibero, de la maestría de gestión cultural. Y entonces, a la par que estaba ya haciendo la administración, estaba gestionando a través de los conocimientos de otros. Entonces, yo te digo, donde vayas, tienes que hacerla, pero tienes que preparar. Acá todavía estamos viendo que estamos haciendo cosas que tenemos que estudiar, que estudiar, que estudiar. Nunca para, ¿eh? Yo tengo 73 años. Entonces, nunca voy a tratar, hasta que sea el último día seguiré, dejaré de estudiar. Sí, sin duda estudiar es al menos a mí me parece pues un goce, ¿no? Y creo que mientras más estudio, más ganas me dan de estudiar otras cosas. Y hablando de la multidisciplinaridad y de mezclar disciplinas, creo que es sumamente importante, ¿no? Y hoy en día yo creo que incluso necesario para cualquier persona. Y en la inteligencia artificial también tenemos un gran ejemplo de eso. Cuando, por ejemplo, tomamos las redes neuronales, que son modelos de las neuronas biológicas, ¿no? Modelos matemáticos simplificados, hasta muy simplificados, pero siguen siendo un modelo que fue basado en la neurociencia, ¿no? Entonces, para voltear un poco la tortilla, hoy en día, ¿cuáles son los ejemplos de la inteligencia artificial en la medicina? El uso de la inteligencia artificial en medicina. Bueno, ahorita Rodolfo va a tomar una participación porque él está haciendo justo eso, pero yo te digo que has dado al clavo. Todo lo que significa eh, neuroprogramación e inteligencia artificial se basa en un principio que Santiago Ramón y Cajal describió cómo funciona el cerebro. La unidad funcional es una neurona, pero esa tiene ramificaciones y conexiones sinápticas a otras más. Cada conexión significa algo en un lenguaje de las neuronas. Si se desconecta, se acaba la memoria. Si se conectan más, se refuerza la memoria. Si hay unos neurotransmisores que refuercen esa conexión, se hace más fuerte. Los sentimientos, todos son conexiones neuronales. En medicina,
en medicina, en la actualidad, en particular, desde el primer día que llega un estudiante a una universidad, ya deben saber qué es un dispositivo, una aplicación que hizo otra persona, pero que le puede pedir instrucciones para hacer mejor sus cosas. Utilizar ChatGPT, que ya debiera ser como una herramienta. Esa es inteligencia artificial. Ahora, es muy importante en medicina no perderse. Creo que en todas las ciencias no está la respuesta ahí. Siempre debe estar nosotros pensando qué nos va a responder, porque por muy inteligente que sea, es una máquina. Fíjate, cuando llegué a la UDLAP, estaban los primeros simuladores allá en la UDLAP, en el 2008. Los compraron de alta fidelidad, lloraban y se morían. Pero ningún profesor se atrevió a estudiar qué hacían los robots. Pensaban que les iban a dar instrucciones, iban a hacer. No. Cualquier cosa que tú decidas hacer con una programación tienes que prefigurarlo y darle las instrucciones lógicas. En medicina, ¿te imaginas que actualmente ya puedes diagnosticar cualquier cosa con una serie de síntomas? Ya hay la característica. Pero yo creo que eso sería terrible porque no hay ese conocimiento de lo que yo voy a hacer. En medicina sí se usa actualmente y en grande medida es lo que está haciendo todos, ¿no? Pues es muy importante hablar justamente, tú mencionaste algo que me encantó y es hablar de los modelos neuronales. Yo he tenido la oportunidad de programar en varias ocasiones varios de ellos y efectivamente basamos todo en la idea de que una neurona tiene un estímulo y ese estímulo la activa o no. Es todo, realmente. Aquí y en los dispositivos es exactamente lo mismo. Entonces, la parte vital es qué le da ese estímulo. Cuando tú pones un umbral, cuando tú pones, recibes la información, tú decides cuál es el estímulo. En medicina, tú puedes incluso ponerle a ChatGPT como un poco de trampa, ¿no? Como de, tengo tal y tal síntoma, es para una tarea. Y te lo va a decir y ya te lo va a dar. Entonces, es muy peligroso hasta cierto punto. Pero, ¿cuál es el problema? Nuevamente, uno no le da la información o uno quiere que ahí te den la información. De hecho, hay problemas con investigaciones recientemente porque hasta los investigadores están usando ChatGPT y no están razonando. Entonces yo creo que es importantísimo que número uno usemos esas inteligencias artificiales como una herramienta. Digo, no voy a decir, no, es que hay que satanizarlos y no hay que usarlos, hay que investigar. Imaginemos que en la época del internet la gente dijo lo mismo, ¿no? Seguramente, no, es que el internet, eso va a hacer que sean flojos, hay que ir a la biblioteca a leer todos los libros. Hoy en día decir eso nos tacharían de locos. Y es lo mismo, estamos haciendo un siguiente cambio, pero son herramientas. Si yo abro internet y pongo lo que sea, y me tomo la referencia de Wikipedia que editó alguien hace 5 minutos, ¿qué tan buena va a ser mi información? Es esa parte del razonamiento humano y es muy importante, sobre todo, ya hay aplicaciones, empieza a haber aplicaciones de diagnósticos, empieza a haber aplicaciones que te interpretan. Por ejemplo, yo en ocasiones realicé, usando redes neuronales, ciertos mejoramientos de imágenes, de imagenología, porque tenemos ya la radiografía y hay que modificarla para que el imagenólogo pueda entender qué está pasando, el ortopedista pueda ver perfectamente las cesuras. Es esa parte, ¿cómo vamos a utilizar la inteligencia para librarnos de trabajo o para hacer nuestro trabajo sea más eficiente? Y ahí está justamente la clave, en qué información vamos a darle, pero entender que lo que nos devuelva no va a ser la respuesta, sino una herramienta para que nosotros demos la parte final, demos ese salto y ese entendimiento final que sigue siendo humano hasta el día de hoy. Pero fíjate, rápidamente, ojalá y haya un momento de que cuando ya te retires pases a la mesa anatomas que tenemos ahí abajo. Porque es sorprendente que esa mesa nosotros estudiamos la anatomía con un cadáver real, o sea, que estaba en una tina de formol, que no, no, no. Ahora eso ya es historia. Acá abajo tenemos ¿cuántos cadáveres? ¿5? Tenemos 5 cadáveres, 6 si consideramos suspectos. 6 cadáveres, pero digitales, por supuesto. Entonces, pero ese cadáver
tiene eso lo han desarrollado y por eso es tan bello que tú tomas la imagen, la volteas, la cortas, engrandeces, patologías aparecen. No, 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 no. Y bueno, la compraron hace ya 4 años. Pero Rodolfo, con sus conocimientos que tiene, hizo contacto con el proveedor en Inglaterra y nos acaba de actualizar. Y ahora vienen niños, ya vienen señoras embarazadas que están en el proceso de parto. O sea, esa es la enseñanza actual de la medicina. A través de dispositivos, simuladores de este tipo, obviamente como robots, pero también las aplicaciones de altísima fidelidad, que tienen un archivo enorme de radiografías, archivo enorme de tomografías, puedes conectarlas clínicamente con un consultorio, un hospital, una maravilla, ¿eh? Y tener eso facilita la enseñanza de la medicina. Pues sí, estaría muy interesante poder verlas y ver cómo funcionan. Regresando un poco a lo de la inteligencia artificial que me mencionabas, digo que creo que es importante, como lo dijiste, usar la inteligencia como una herramienta. Ambos lo mencionaron, ¿no? Más bien una herramienta más que un sustituto. Y vamos a hablar un poquito más de eso de adelante también, acerca del análisis de imágenes, ¿no? Sumamente importante el día de hoy. Pues para comprimirlas, marcar zonas, detectar elementos que sean importantes en radiografías, ¿no? Y también, por ejemplo, está la detección del cáncer, que es una cosa que en mi instituto donde yo trabajo está haciendo, pues, es parte de investigación. Y no yo, pero mis compañeros trabajan fuerte en eso y yo veo bastante prometedor esta zona de research, de investigación. Puesto en la investigación es clave. Actualmente, por ejemplo, el hecho de que en la pandemia hayamos podido, la humanidad en su conjunto, haya tenido a su disposición una vacuna para que efectivamente te prevenga de ese mortal virus, ese es el resultado de la inteligencia artificial. Porque para producir una vacuna en las condiciones previas requería, por las exigencias que obviamente tiene la investigación de esta naturaleza en seres humanos, requería mínimo 2 años de desarrollo. Pero las pruebas que se hacían manualmente ahora las corren en los diferentes programas que tienen los investigadores y les dicen, el resultado va a ser esto. Un programa en un desarrollo computacional. Entonces, por supuesto, para la ciencia actual, ya el que no entiende este asunto de la inteligencia artificial, del uso de la tecnología, está fuera totalmente. Y en cáncer, el genoma descrito ya y ya movido las bases púricas, pirimídicas, perfecto. Mira, aquí está, y lo detecta bien, y me dan. No tarda mucho, vas a ver, yo no sé si viva tanto, pero no tarda mucho en que este tipo de herramientas que son para la ciencia y la ciencia médica y biomédica van a dar con no nos vamos a ser inmortales, pero sí el cura de padecimientos como estos, el cáncer. Y sí, tiene muchos usos el día de hoy, pero creo que esto va a ir aumentando con el tiempo. Pero también la inteligencia artificial, igual que todas las tecnologías, es un cuchillo de dos filos, ¿no? Igual que tiene cosas positivas, tiene sus cosas negativas y puede ser usado de tal manera. Concretamente en la inteligencia artificial hablamos de tres cosas: privacidad, seguridad y la moral, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la inteligencia artificial en la medicina? Justamente, gracias a que la parte positiva desafío es saber utilizarla de la manera más eficiente en los grupos de investigación de trabajo para que alcancen más rápido objetivos que ya tienen rezagados por muchos años. En este país hay una gran cantidad de diabéticos, muchísimos diabéticos. No solo es el problema de la ingesta de carbohidratos, no. Es que nuestro cuerpo reacciona de una manera muy integral. Entonces, si detectamos ciertas cosas, podemos acercar a la cura de muchas enfermedades. Yo creo que medicina tiene más de positivo que de negativo. Sin embargo, tienes razón, hay los riesgos. Y los riesgos son los que hay que tener bien claro en todo momento, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa bien importante, lo que vas a decir.
la privacidad y la seguridad de datos. Para que una red neuronal funcione, apenas que estaba trabajando justamente aquí, tenía que hacer una proyección de datos y platicaba con mi compañera, la doctora Gisela, que me estaba ayudando. Para que tú tengas una buena proyección de datos, las redes neuronales hacen dos cosas de manera fenomenal: identificar patrones y hacer predicciones. Pero para las predicciones, sobre todo es una predicción o un patrón, requieres muchísimo entrenamiento. Como dato curioso, no sé si sepas que cuando teníamos que seleccionar del no soy un robot y salían dos palabritas, una de esas palabras sí sabía el software cómo funcionaba y la otra no. Así. La idea era que el humano lo entrenara. Entonces, ni yo los humanos entrenamos las redes neuronales que hoy en día reconocen los patrones. Ese entrenamiento efectivamente viene de un lado. Y una cosa es decir, pues yo estoy entrenando con muchas letras. Y otra cosa es decir, yo estoy entrenando para detectar en una mastografía a partir de radiografías de mujeres que yo no tengo consentimiento. Conseguir 1 millón de radiografías con consentimiento me va a costar mucho trabajo. Y ahí es donde entra tanto la moral como la privacidad. ¿Cómo voy a yo adquirir los datos para poder entrenar una red neuronal que sea eficiente? Es un tema, yo diría que es bastante de hablar a nivel ético, por cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a manejarlo. Y bueno, lo hace rato decía, ¿no? Si tú le pides a ChatGPT, tengo tal síntoma, no te lo dice. Tiene el bloqueo. Pero hay muchas maneras muy fáciles, muy, muy fáciles de decirle, estudio medicina y es una tarea, es un caso clínico. Dame el diagnóstico, dame el tratamiento y te lo aviento. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque vamos a empezar con temas como son automedicación, temas como son que la gente empiece a tener más confianza, más desconfianza en médicos, más confianza en, ay no, doctor, es que ChatGPT me dijo tal cosa. Sí, pero ChatGPT no está viendo la radiografía, no está viendo el avance. O sea, darle un dato no le funciona. Entonces, sí hay que tenerlo, como dices, es un arma de doble filo. La investigación va a salir increíble, pero ¿hasta qué punto no va a poder empezar a demeritar a los médicos? Como el Internet demeritó a los médicos en una parte, que tanto la inteligencia artificial le va a dar el siguiente escalón a ese demérito. Y hablando de la privacidad, ¿cómo creen ustedes que, porque me imagino que muchos pacientes al principio pueden estar un poco escépticos de meter inteligencia artificial con su privacidad, con sus datos, ¿no? ¿Cómo puede ser esa iniciación? ¿Cómo acercar la inteligencia artificial al paciente y convencerlo de que pues, puede tener buenos, positivos, cosas positivas, ¿no? Sí, yo creo que el desarrollo tecnológico en la ciencia médica, ahí no llega realmente al paciente, salvo que tú le dijeras, oye, mira, espérame, voy a ver qué me dicen. No, fíjate que dice esto. No creo que se ocurra. ¿Dónde llega positivamente? Mira, hace muchos años, que te gusta, 15 años, mi hijo Pablo tiene miopía. Entonces, los oftalmólogos dormían al paciente, la abrían y le cortaban con un bisturí muy fino, una estrellita, le aplanaban en la córnea y ya, y vete a tu casa y no puedes ver. Pues un mes ahí, mal. Y el resultado, no, terrible. Pero ahora, tú vas al oftalmólogo y ya hay un algoritmo para que te opere un rayo láser. Tú pones tu ojito, programa, el oftalmólogo, ya, sales. Así es, o sea, ese desarrollo tecnológico es gracias a la inteligencia artificial. Pero, bueno, en ese sentido me parece que yo confío más en la parte positiva, la privacidad, manejo del expediente electrónico y todo eso, sigue en mucha duda todos. Impresionante todo lo que ha llegado a hacer la inteligencia artificial. Sin embargo, es que la inteligencia artificial ya tiene casi 70 años y tenemos 20 años dentro de la medicina con inteligencia artificial. Son muy pocas clínicas y muy pocos hospitales que cuentan hoy en día con este tratamiento. ¿Cuál cree usted, o ambos, cuáles creen que sea
La razón por esa entrada tardía tiene que ver, por ejemplo, con legislación o con preparamiento médico. Con legislación sobre todo, en el caso de medicina, legislación. Mm, El expediente electrónico, que es una respuesta que ya se tomó por muchos hospitales, sigue estando objetado, porque en una demanda de un paciente, si está tu firma y tu letra, vale. Si no, no lo cuenta. Entonces te limita a que tú, tu consultorio lo automatices en México. Entonces sirve, te retrasa la legislación que no está a la par, no está al día. Definitivamente, otra cosa que limita, la verdad, es el costo. Porque aunque yo pueda decir, yo voy a programar, tan solo para que tú programes lo que haces, tú que lo haces y Rodolfo, serían tener en la máquina, la computadora que tenga las condiciones de rapidez y de memoria y de manejo de gráficos que te harían un resultado. Y eso es caro, muy caro, ¿no? Un peso. Ese todavía creo que sí sigue siendo un contra, sí, una parte que tiene que ser todavía trabajada y espero que con el tiempo vaya mejorando. ¿Cuál cree usted que sea la manera correcta de incorporar la medicina, la inteligencia artificial en la medicina? ¿Y cómo se ve el panorama para Latinoamérica sobre todo? Ahorita viste que estamos muy apurados. Aquí Rodolfo ya está, ya quiere. Estamos haciendo una reforma radical a nuestro plan de reforma. Conseguimos la formación de un médico en esta universidad como aquel que recibe todos los saberes y las competencias para que se desarrolle bien afuera. Pero lo vamos a acompañar de una columna vertebral que está planteada en nuestro nuevo plan de estudios, que tiene primer semestre introducción a la simulación, segundo semestre simulación clínica, diseño de escenarios, ECOE, de tal manera que todos los simuladores van a ser utilizados por todos los profesores, independientemente que hoy psiquiatría. No. Debemos de enseñar a nuestro profesor que al estudiante le puede decir, tú vas a venir a hacer aquí de psiquiatría una práctica, al anatoma es o bien, como hace Rodolfo. Rodolfo hace dispositivos que no son sofisticados, tampoco es una simulación de muy baja fidelidad, pero que te da aprendizajes significativos. Eso que creo que es la forma más adecuada de meter estos procesos. Y el pénsul en el cuerpo de formación de los futuros médicos. Si es que tienes una universidad que no tiene dispositivos modernos, que no sabe ni cómo, y que no tiene informática biomédica, que es su cuerpo de las materias, pues está perdido. Tan solo los motores de búsqueda de información son una herramienta que debes tener en tu biblioteca. Ya la biblioteca es chiquita, pero la más grande del mundo. Has comunicado a todos los motores de búsqueda de información reciente, ¿no? Claro, entonces están integrando esto y están integrando las nuevas tecnologías a los nuevos planes de estudio que van a... Y es una reforma tecnológica en el sentido, ¿no? En el plan de estudios. El año pasado hay una reunión nacional que se llama CIMIX, que la hace la UNAM, en donde acudió el mismo rector, y que el rector es un hombre genial porque está adelante de nosotros. Se fue, él es licenciado, pero se fue. Y hubo un encuentro sobre debe o no debe estar incluido en el mapa curricular de una carrera de medicina los aspectos de simulación. La duda. Pues nosotros ya nos íbamos a que sí. Y ya vamos a comprobar que sí. Porque entonces, vas a ver, recuérdate de mí, ¿se acuerdan? Los compañeros que nos están viendo, los amigos, que en el futuro todos la van a ver ya, pero vamos a ser la primera. Porque va a tener que, van a ver la posibilidad de hacer transversalidad y longitudinal del plan que va mejorando. El resultado va a ser un estudiante moderno que se va a incorporar fácilmente al mercado de trabajo del posgrado, seguramente. Muchas felicidades, porque de hecho yo tuve la oportunidad hace un mes de participar en el Congreso de Europa para hablar justamente de este tema, y yo veo que ustedes ya están, de cierta manera, muy por delante de ellos, porque en este Congreso
Hablamos simplemente de cómo se va a hacer, pero todavía sin ninguna acción, sin ninguna manera de aplicarlo, ¿no? Y yo los veo aquí todos, si vieran todos, están en la oficina trabajando con papeles en todos lados, ya poniendo en acción todo este programa. Me sorprende bastante y felicidades por este logro tan grande. Ahora, muchas veces también la gente habla del desempleo, ¿no? Con la inteligencia artificial, de la sustitución. Creo que sí, un pequeño porcentaje de la población probablemente sufra de esta tragedia. Sin embargo, no creo que sea la manera correcta de trabajar con la inteligencia artificial. Ya lo hablaban los dos, hay que verlas mejor como una herramienta. ¿Cuál es el papel que debe jugar la inteligencia artificial y cuál es el papel del médico? ¿Cómo debe ser esta colaboración entre las tecnologías? Te respondo a tu pregunta porque acabas de decir algo que sí, efectivamente, ¿no? Hay mucho debate entre que si la inteligencia artificial va a quitar o no el trabajo, ¿no? Había un análisis así, porque salió mucho, ¿no? Dalí, que hacía imágenes de todo, y los artistas decían, no, no, se hacen trabajo con esto seguramente. Y es muy curioso porque hace 200 años se creó la fotografía y muchos artistas en ese momento dijeron, vamos a quedarse sin trabajo con las fotografías modernas. Y no es cierto. Ahora hay fotógrafos, que es un nuevo tipo de arte que no existía antes. Entonces yo creo que justamente si hay trabajos que van a desaparecer, hay trabajos monótonos, hay que cambiar, que copia toda esta hoja y pásala a un Excel. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Va a desaparecer y son cosas que nos van a ayudar a nosotros como humanos a tener una vida más plena. Y en el médico no va a pasar a ser de un segundo plano, al contrario, el médico va a tener una cantidad de información tan buena que su toma de decisiones a veces será muy limitada. A veces, por ejemplo, todavía pregúntale a un médico de aquí de Puebla cómo se trata correctamente un caso de dengue, que es de Veracruz, muy común, ¿no? En zonas endémicas, y no está seguro de cómo lo hace. No tiene la información suficiente. Pero con la inteligencia artificial, no, hombre, protocolos de todos los estados se obtienen. ¿Cuáles son los protocolos por estado, por zona, de Ecuador? La información es muy completa. Efectivamente, ¿qué va a hacer el alumno de medicina? El nuevo alumno de medicina tiene que aprender desde ya cómo usar buscadores, desde ya cómo usar inteligencia artificial y desde ya cómo integrar toda esa información, cómo integrar imágenes, cómo poder dar un diagnóstico completo. Y no solo eso, cómo estar actualizado. El COVID nos dio un ejemplo buenísimo de cómo la información se mueve a través del mundo rápido y que si ya están probando un nuevo método en Europa, que se están probando en tal, ya la información salió. Eso va a ser el nuevo médico. El nuevo médico va a tener una oportunidad muy buena, siempre y cuando, como decía hace un momento el doctor Aloy, se actualice el médico. Eso es vital. Aquel médico que quiera actualizarse, que quiera aprender, que diga, no, pues yo le entro a esto de la inteligencia artificial y aprendo nuevos mecanismos, y ya encontré un nuevo buscador que yo le meto una radiografía y automáticamente detecta posibles lesiones, va a ser un médico de excelencia y que va a tener un papel muy bueno. Y aquel que diga, no, yo todavía le pongo mi lámpara para ver cómo se ve, ya no necesito mi leo, va a quedar en el olvido. Es muy cierto, realmente sí, sí es muy cierto, pero para la gente del día de hoy va a ser una oportunidad muy buena. Y a nivel salud, a nivel sector salud, también vamos a tener una oportunidad enorme de atender a más personas, de atender a más personas con recursos más económicos. Porque sí es cierto, una aplicación es cara, pero un legatoscopio completo con interpretación, mandarlo a Ciudad de México y regresar, es muchísimo más caro. Entonces, nos va a disminuir costos y al alumno le va a permitir tener muchas más herramientas. Entonces, realmente es una oportunidad muy buena. Yo termino porque ya nos tenemos que retirar, Silvio Prieto. Entonces, lo que te quería comentar es lo siguiente. Yo soy un señor grande que ha pasado por las transiciones. Mi primera computadora fue comprada en Aurrera, en San Manuel, la Commodore 64, con la televisión. Ahí programamos en Turbo Pascal y Basic. Y las primeras imágenes radiográficas que entonces estudiamos eran obviamente en ese plástico muy rudimentario. Y hace cosa de 3 años que una de mis hijas tuvo un accidente
Yo siendo médico y estando, bueno, sé que se todo. Entonces, llegó herida con una cantidad de fracturas en tórax. Dice, vamos a ver cómo está. Hay maquinología, ya no es rayos X. Imagínate. Y bajas y no, y ahí tú ves el hueso, cuántos pedacitos se despega, lo puede mover. Ese cambio radical hace que el diagnóstico sea de precisión, exacto, dónde está cortada las canijas, costillas y la columna vertebral. Se salvan las vidas rápido. Entonces, la imagenología cambió radicalmente a partir de que se desarrollaron cuestiones tecnológicas. Médico, no creo que, mira, tú tienes un problema gastrointestinal, pues, ya no te abre, ya no te abre. Te meten un tubito y que se toquea. Todo es por el músculo. Voy a terminar dándote un ejemplo muy particular y con eso cierro. En el año 2000 me dio un infarto, pues mortal, me morí ahí en el hospital. Y me morí. Ya vi mi historia clínica después, estaba yo bien quebrado. Me reanimaron, me pusieron los desfibriladores y no paraba y no salíamos. Bueno, me sacaron de la emergencia, me llevaron a la sala de cateterismo y un extraordinario hemodinamista me metió un tablacador, metió a mi arteria coronaria que estaba tapada, me puso una metal que todavía tengo ahí, no te dio ningún problema en eso entonces. Bueno, eso te digo, desarrollo de la tecnología en la que el médico es capaz de meterse a tu corazón y meterse a la última de las arterias, destaparla y ponerle una de metal, un stent. ¿Lo sabes tú que en el año de 1972, 74, yo llevaba cardiología? En los libros de cardiología se especificaba que cuando un paciente tenía un infarto como el que a mí me dio en la base, había que anestesiarlo, abrirle, sacar el corazón, quitarle una arteria de la pierna, ponerla en su lugar, cerrar y esperar 6 meses a que sobreviviera en silla de ruedas. Lo que a mí me pasó, date cuenta que si hubiera sido el 72, en silla de ruedas, todo, mi vida ha seguido genial, y es la tecnología. El uso de la tecnología en medicina es fundamental. Yo soy un ejemplo vivo. No, pues muchas gracias por compartir ese ejemplo y muchas gracias por estar aquí. Creo que ya tiene que seguir a los labores que le interrumpimos acá. Muchísimas gracias por estar, por venir y por dejarme hacerle esta entrevista que fue bastante enriquecedora para mí. Pues sí, sin nada más, si quieren compartir alguna red social. Realmente no soy fanático de las redes sociales. Pues yo tampoco, entonces. Alguien de tanta tecnología, me encanta la tecnología, claro lo que sé sus redes sociales, pero yo creo que la parte más importante aquí es, y como consejo, la red social es una herramienta maravillosa. Si tú abres mi Instagram y te vas a la parte de búsquedas, está lleno de programación, está lleno de simuladores médicos. Esto es lo que uno puede ver. Entonces yo como, más que nada como esa parte, como ese pequeño consejo es, si tú buscas un contenido donde te enseñen cosas, te van a aparecer más y más y más. Si tú buscas contenidos que, curiosamente, todas estas redes sociales usan inteligencia artificial, ¿cuál es el objetivo de la red social? Tenerte más tiempo viéndola. Y si ve que te encanta ver videos de gente cayéndose, te pone mil. ¿Por qué? Porque aprende tu patrón y una inteligencia artificial te manda videos al respecto. Entonces, ahí viene nuestra inteligencia humana. ¿Cómo lo vamos a utilizar para que nos esté llegando todo el tiempo contenido de aprendizaje y estemos preparándonos día a día? Yo creo que ese sería el tema principal de todo esto. Yo termino diciéndote, yo sí soy un casual influencer como tal, porque mis redes sociales están saturadas, miles. Yo presento una clase de endocrinología en el YouTube y ya la han visto ahorita 135,000 personas que nunca las podría ir a un salón. Quiero decirte para las redes sociales, porque ahí estoy siempre en las redes sociales. Cada cosa que yo digo es el resultado de un estudio serio previo.
Si es que un influencer quiere ser positivo en las redes sociales, debe de compartir estos conocimientos, conceptos, experiencias que enriquezcan. Hoy, en tu programa, les dicen que se diera cuenta una enseñanza de lo que puede ser la vida. Ser feliz en lo que tú haces. Ser feliz. ¿Y cómo eres feliz si le encuentras sentido? Hace rato decías algo del riesgo de que la tecnología deje fuera mucha gente. Cierto, pero debemos de ser lo suficientemente talentosos para acomodarnos en la vida y buscar un camino para ser feliz. Entonces, aquí en la tecnología hay un espacio para la felicidad, un enorme espacio. Búsquelo. Pues muchas gracias. Yo creo que con eso cerramos. Muchas gracias.